Vamos ya con la presentación de las principales conclusiones de los grupos de trabajo en los que habéis participado. Manuel Martínez nos hará un breve resumen de las ideas más importantes que se han extraído durante este tiempo de trabajo. Adelante, Manuel, cuéntanos. ¿Qué conclusiones habéis tenido? Pues nada, Lina, la verdad es que os puedo decir que en todos los grupos ha habido una participación muy proactiva. Yo creo que el recurso que hemos utilizado va a dar una visión a vuestra organización de lo que es lo que la gente de alguna forma cree que pueden ser unos objetivos, tanto en el caso de los ODS como en el tema del turismo, como para que empecéis a tomar una línea de trabajo como para proponer tanto a la administración como a otro tipo de organizaciones, como es en el caso del turismo, empresas y entidades públicas que tratan de promocionar o tienen que promocionar un turismo más accesible. Yo creo que os pueden ayudar para muchas de las iniciativas, de verdad, ¿eh? Es decir, voy a tratar de hacer un esfuerzo de resumir porque sé que hay muy poco tiempo para cerrar ya estas jornadas. Y bueno, empezaría por el turismo accesible y creo que de todas las conclusiones, aunque hay muchas más que ya os trasladaremos cuando hagamos un breve informe para que lo tengáis en cuenta para el futuro. Pero vamos, creo que habría cuatro aspectos que son, yo creo que transversales de todo lo que se ha comentado, que empezarían un poco por lo que serían el tema de cómo realizar las reclamaciones en el campo turístico. Es decir, yo creo que es un tema de ver que hay una serie de carencias de recursos turísticos que se advierten, ¿no? Y que ya habéis advertido temporalmente, pero creo que digamos que el colectivo de personas con discapacidad tienen la necesidad de saber cómo se puede afrontar una reclamación y creo que habría que hacer alguna campaña de iniciativa formativa para tratar de introducir a las personas en estas posibilidades. Un aspecto que creo que es de los más importantes, que ya esto es una cuestión, digamos, más relacionada con el mundo político, que sería el tema de que la ley de accesibilidad incorporara un apartado sobre turismo accesible. Sí, yo creo que es uno de los aspectos, y más en la Comunidad Valenciana, que de alguna forma pues, tenemos una industria, en el pleno sentido de la palabra, como es el turismo, tan importante, ¿no? Un tercer aspecto sería el de la formación de las personas que forman parte como personal turístico de estas empresas y de estas entidades, porque entendemos que hay unas carencias respecto al trato y respecto a lo que pueden ser las necesidades de las personas con discapacidad, y creemos que una formación orientada desde lo que es formación a empresas o a formación continua a empresas, pues pudiera ser una de las iniciativas más interesantes a desarrollar. Y quizás la cuarta, que también ha salido importante, es la del tema de que ahora con los fondos europeos del Next Generation, pues se pudiera hablar, digamos, con la oficina, que de alguna forma de presidencia de la Generalitat, que pudiera tener claro o pudiera ser uno de los puntos de importancia que dentro de todos esos fondos europeos relacionados con el turismo, el tema de la discapacidad estuviera presente, ¿no? Entonces yo creo que más allá de algunos aspectos ya más concretos que van pues desde presupuestos de mantenimiento por el envejecimiento del material de las playas o el fomentar premios, que es un aspecto también muy importante que se han considerado en otros aspectos respecto a municipios o incluso a entidades, hoteles o cadenas hoteleras o de alojamiento, de restauración que pudieran tener algún tipo de premio o incentivo. Incluyo no solamente aquellas las que nos ofrecen el servicio tangible, sino también las que están ofreciendo desde web o aplicaciones el servicio desde lo digital a lo real, pues esos apoyos, ¿no? De todas formas, como os digo, hay muchas ideas muy positivas que creo que tendríais que tomar en consideración, más que nada porque no solamente está la solución al problema, sino que también es el formato, la forma de cómo llegar desde la solución o las soluciones planteadas a
a cumplir con esa serie de cuestiones. Y luego, en cuanto al tema de los ODS, el asociacionismo, la relación con los ODS y los posibles proyectos, pues la verdad es que también ha sido, yo pensaba que no, es decir, que Sí. pensaba que no, pero sí que ha habido muchas ideas que creo que son muy interesantes. Yo creo que si empezáramos por el tema de la salud, y esto también está presente en otros ODS, es el tema de establecer alianzas. En el caso de la salud, establecer alianzas con los representantes de la sanidad y el movimiento asociativo. En el caso de la Comunidad Valenciana, pues es decir, con la propia Consellería de Sanidad, pero también, ¿por qué no?, con organizaciones privadas o incluso también con los distintos niveles que dentro del mundo de la salud pues van desde la atención primaria hasta los servicios de atención en urgencias o de los hospitales, ¿no? Otros aspectos que están muy relacionados con ya concretos, pues es el tema de poder contactar con los centros públicos. En el caso de la Consellería podría ser, por ejemplo, para revisar los que son los catálogos, pues actualizar y revisar los catálogos en el ámbito ortoprotésico, pero también un ámbito muy importante con los centros públicos es el tema de las contrataciones, es decir, cómo se hace la contratación de determinados elementos o servicios que no son accesibles. Y hay que puntualizar dentro de lo que serían los contratos públicos cómo establecer esos parámetros de accesibilidad para que la misma sanidad contratara estos elementos, ¿no? Otro tema importante es la formación de los recursos sanitarios por el tema del desconocimiento, pero también sería muy interesante que se pudieran incentivar en el caso de determinadas patologías, pues el que no solamente existieran los médicos rehabilitadores, sino que existieran equipos multidisciplinares que de alguna forma ayudaran en los distintos ámbitos que muchas de las personas que me oís y que representáis es tan importante. Al igual que otros factores que creo que también son interesantes, como protocolos de detección de patologías, etcétera, etcétera. Si nos vamos al tema de la educación en calidad, evidentemente, esta creo que hay que trabajar mucho por la inclusividad, eso es yo creo que es un sentimiento general, pero se ha establecido yo creo que dos líneas importantes. Una es el tema también de la coordinación y alianzas, en este caso, si es el ámbito de la Comunidad Valenciana, pues sería con la Consellería de Educación, o en el caso de las universidades, pues con la Consellería de Universidades, etcétera, intentando de alguna forma, sobre todo desde los primeros ciclos, intentando ver de la manera de que pudierais las asociaciones intervenir con los centros educativos. ¿De acuerdo? Es decir, se ha hablado mucho de terapeutas, etcétera, etcétera, que pueden aportar muchísimo dentro de lo que es ese proceso, sin necesidad de que tenga que ser la Consellería la que tenga que tener esos recursos, ya que no se disponen. Y otro tema muy importante es la inclusión a través de los recursos digitales. O sea, es decir, ahí me toca un poco el corazoncito por lo que puedo representar y tal, pero evidentemente la inclusión a través de los recursos digitales ya han venido a demostrarse que reducen la brecha digital, pero no solamente para los niños y los jóvenes, sino también para los mayores. Es decir, eso es un aspecto que dentro de lo que es la formación más profesionalizante o de cara al empleo, que luego ahora hablaré, es también muy importante. Luego, lo que es el tema de la igualdad de género, se ha hablado mucho de tres aspectos importantes. Uno, el poder construir la importancia de la igualdad desde la realización de talleres, tanto desde una visión más temprana, por ejemplo, en los colegios, como también con los mayores, porque también hay un problema generacional ahí de comprensión, entendimiento sobre lo que representa la igualdad de género en nuestra sociedad. Otro aspecto importante es la atención integral a mujeres con discapacidad que de alguna forma pues, se ven afectadas por la violencia de género. Y sí que se me ha hecho incidencia en el punto, digamos, de esta ODS de trabajar mucho con las familias. Es decir, el punto de partida no tiene que quedar solo en los centros de salud, no tiene que quedar solamente en los centros educativos, sino que también, y hay muchos ejemplos de que realmente en la familia hay ejemplos de implicación con este tema, ¿vale? Y hay que hacer un trabajo importante con esto. En el ámbito del trabajo y del crecimiento económico, que sería el cuarto de ese que hemos tratado, pues se ha hablado de algo importante a la hora de romper barreras en el mundo de la empresa, como puede ser incrementar los incentivos de RSC, reducir la burocracia, ¿no? O plantear que se puede reducir la burocracia y proponer protocolos pensando en la empleabilidad, orientar la formación
mucho más a la empleabilidad de lo que hacemos ahora, y yo creo que ahí también hay un punto que también se ha comentado, es aprovechar las nuevas necesidades que hay en el empleo orientada a lo digital, y yo creo que ahí podéis aprovechar muchísimo. Creo que todo el trabajo y la relación que ha habido entre CERM y la Consellería en ese aspecto de poder lanzar esta iniciativa de formación en pro de la digitalización de las personas con discapacidad es importantísima. Y evidentemente otra vez pues establecer coordinaciones con los propios centros educativos que van a orientar hacia esa formación al empleo, y se propone que puedan existir figuras o que se asumieran figuras dentro de estos centros que pudieran trabajar y asegurar estos temas, ¿no? En el ámbito de la reducción de desigualdades, yo creo que básicamente lo que se ha venido a decir es que si trabajamos el resto de ODS, se crea reducción de desigualdad sí o sí, ¿no? Claro, será como un es una línea como secundario de todas estas medidas, ¿no? Y es quizás, digamos, un poco como la ODS más transversal, en vuestro caso, de todas estas, ¿no? Y luego ya la última, respecto al ámbito de la accesibilidad en ciudades y otros entornos, pues es se habla, por ejemplo, de poner en valor que las cosas se están haciendo bien. Se pone el ejemplo de Castellón como el tercer premio que ha recibido, es decir, que no todo es malo, con lo cual se puede hablar de casos y se pueden poner en valor estas cosas que suceden positivamente. Claro. El poder asesorar a empresas públicas y privadas en materia de accesibilidad, que es un tema importante, es decir, que las propias asociaciones se puedan convertir casi en consultoras o en asesoras de estas entidades, y evidentemente pues seguir revisando todo lo que se entiende desde la perspectiva de ODS, desde lo que es la accesibilidad universal, y seguir exigiendo, lógicamente, a la Administración que se cumpla con las normativas. Claro. Pues muchísimas gracias, Manuel, por este trabajo, que veo que ha sido muy productivo. Os recordamos a toda nuestra audiencia que os facilitaremos un documento con toda esta información a todas las entidades, tanto a los que habéis podido estar con nosotros como a los que no.